aquí la pregunta obvia es, ¿por qué es que Israel, si tiene toda esta posición de poder, hizo esas concesiones? Y aquí lo que yo quisiera es regresar a, a una conversación que tuvimos hace un par de meses, no me acuerdo si fue a finales de noviembre o diciembre, ya que después de que Trump había sido elegido como presidente, y Trump salió a decir que, oye, que él van a ver, ¿no? Que va a lograr y hasta salió a amenazar a Irán y a Hamas, que cuando el día que él entra al poder tienen que haber entregado los rehenes y haber hecho un acuerdo, porque si no van a ver lo que se espera. Y esto mediáticamente y la narrativa era, no, pues Trump es súper pro Israel, ¿no? Pues ahora sí va a llegar el, en Estados Unidos el que es el que nos defiende y el que está a nuestro favor y mira cómo los está amenazando. Y nosotros, y Francisco, tú nos dijiste, oye, cuidado con esto, porque hicimos esta similitud a Ronald Reagan, ¿no? Cuando él se daba golpes de pecho de estar súper en contra de Irán y era parte importante, esencial de su campaña política, y de repente sube al poder y lo que hace es completamente lo contrario, ¿no? Y mandarle dinero y darle apoyo a Irán. Y aquí la predicción era, oye, pues a ver si Trump no está haciendo y siguiendo el mismo manual. Y aquí entonces quería ver, lo que estamos viendo es que Trump salió a decir que está súper en contra de Hamas y que realmente con él lo iban a derrotar. Y pues lo que vemos es que, pues de cierta forma, uno podría inferir o podría suponer pues que Israel también se vio presionado por esta nueva administración de Estados Unidos para llegar a un acuerdo pues un par de días antes de su de que suba a la presidencia, algo que es claramente que no les conviene. Entonces, ¿cómo ves que Trump jugó en este acuerdo? Y si estás de acuerdo con esta hipótesis. Sí, mira, creo que la interpretación correcta es obviamente que la amenaza de, oye, ¿me entregas los rehenes o aquí todo va a volar? ¿No? Esa amenaza en realidad era para Israel, no para Hamas. Porque el país que hizo concesiones dolorosísimas para recuperar a los rehenes fue Israel. Jamás no hizo concesiones, es al revés. Jamás utilizó a los rehenes para forzar a Israel a hacer concesiones. Entonces, obviamente Trump está negociando del lado de Hamas. Si Israel es el que hubiera salido ganando de la negociación, entonces podrías decir Trump está del lado de Israel, pero sucedió precisamente lo contrario. Entonces, ellos pueden decir estamos a favor de Israel todo lo que quieran, pero lo único que cuenta, como bien decía Jesús, son las obras. Por sus obras los conocerás, decía Jesús. Pues sí, las obras son amores. Y lo que hizo Trump sobre el terreno es darle un montón de victorias estratégicas a Hamas, ¿no? Entonces, sí se parece, como tú dices, el comportamiento de Trump al comportamiento de Reagan, porque en ambos casos estamos hablando de Irán. Hamas es la mascota de Irán y de Qatar, ¿no? Entonces, cuando Trump dice yo voy a ser muy duro con Hamas, que obviamente no es lo que hizo, pero cuando dice eso, pues lo que está diciendo es que va a ser muy duro con Irán, porque este es parte del arco de estructura terrorista que creó Irán alrededor de Israel. Entonces, sí se parece muchísimo a Reagan, porque Reagan hizo su campaña política diciendo yo voy a ser muy duro con Irán, al contrario de Carter, que fue supuestamente no muy débil y muy indeciso, muy tímido, etcétera. No, yo sí le voy a tupir durísimo a Irán. ¿Y qué sucedió? En el momento en que Ronald Reagan fue inaugurado presidente, empezaron a planear toda la operación para enviar miles de millones de dólares al año en armas secretas a Irán. Por varios años estuvieron haciendo esto y Reagan, en el momento en que se sentó en su silla en la Casa Blanca, en su oficina oval, empezó a hacer esto. Entonces, pues tenemos el mismo contraste, mucha bravuconería en la campaña, que yo me le voy a oponer a Irán, etcétera, y una vez que los eligen, se comportan más bien como agentes de Irán dentro de la Casa Blanca. Eso es lo que están haciendo. Porque fíjate que lo más interesante del Irán Contra, que es el escándalo con Ronald Reagan cuando lo cacharon de estar armando a los yihadistas iraníes, lo más increíble de eso es que
había de hecho, una política conjunta con la presidencia, con el presidente anterior, Jimmy Carter, porque Jimmy Carter había hecho toda la preparación para que Khomeini se convirtiera en el nuevo líder supremo de Irán, ¿ok? Y justamente sobre esta continuidad entre las políticas de Jimmy Carter y de Ronald Reagan, de eso vamos a hablar en el siguiente artículo que vamos a publicar, que ya sale mañana. Y es muy importante ponerle atención a esa estructura de continuidad porque la volvemos a ver aquí. Entonces, ¿qué estamos viendo? El acuerdo que Donald Trump forzó a Israel a firmar, porque eso fue lo que pasó, es el mismo acuerdo que estaba exigiendo Biden a los israelíes que firmaran. Es el mismo. Estas son las mismas concesiones que Biden quería que Israel le hiciera a Hamas a cambio de los rehenes, supuestamente. Entonces, bueno, pues lo que vemos es que uno la prepara y el otro la chuta, y uno se comporta como si fuera, digamos, asume el personaje de un enemigo de Israel y el otro asume el personaje de un amigo de Israel, pero en realidad la política es la misma, ¿no? Y tenemos lo mismo en la cuestión de Carter y Reagan, y por lo tanto es muy importante aprender las lecciones en estos ejemplos históricos de cómo funciona la administración de la realidad, porque justamente el modelo que defendemos en Moore es que ambos partidos en Estados Unidos están controlados por los servicios de inteligencia, y entonces los candidatos que se postulan son personajes creados con mucho cuidado, porque siempre va a haber una oposición. O sea, lo que se hace en una administración no le va a gustar a muchísima gente y va a crear una oposición. Entonces, ¿cómo hacen para siempre quedarse en el poder? Bueno, pues ellos producen al candidato que va a liderar esa oposición. Ellos lo producen. Y entonces todo ese enojo de los votantes que se expresa en la siguiente elección, ellos lo vuelven a capturar porque ellos tienen al candidato que se postula justamente para defender esa posición. Y así se quedan siempre en el poder. Pero entonces, si ese modelo es el correcto, lo que debes de ver en las políticas más importantes es continuidad a pesar de la representación que se hace de mucha rivalidad y competencia entre los dos partidos. Y eso es precisamente lo que se ve en la transición de Jimmy Carter a Ronald Reagan y lo que estamos viendo otra vez en las cosas que importan, ¿no? Como por ejemplo la política, la geopolítica en Oriente Medio, vemos la misma continuidad entre la administración de Biden-Harris y Donald Trump.